El sonido, te has olvidado tu audífono. La conversación lo imanta ¿Cómo has sentido el tráfico? Libre, ¿No? Tranquilo. porque la carretera está abierta, la construcción del bypass se terminó. Los domingos es 25 minutos. ¿Desde dónde vienes? San Borja, Santa Bonita. Mira, yo vengo desde el sur. Pero una misa que me tocó acá, una homilía hace 2 años, todavía estaba cerrada la carretera. Y esto lo hicimos el jueves en la mañana. Una hora y 20. No, el tráfico es terrible. El tráfico es terrible. Es terrible. No, hoy día libre. Wow. Sustancial. Para mí el mejor día es inclusive para convocatoria, para reuniones, para programas, es el día domingo. No, en la Casa de la Literatura, por ejemplo, hace julio del año pasado presentamos el último libro de Víctor Raúl. Sí. Y lo hice el día domingo. Igual desde González Prada con Hugo García Salatresi con el día domingo. Yo estoy muy enamorado del día domingo. Ahí tú ves esa caja, ahí están los long play que utilizó Víctor Raúl, ahí está Verdi, Beethoven, Bach. Y la máquina Lo ha traído Carlos Roca. No hubo ataque de sendero luminoso aquí y destrozaron ese equipo, un equipo chiquito que tenía Víctor Raúl. Pero bueno, ya ahí tenemos, ¿no? Tiene algunas quemaduras en algunos sitios, pero para el recuerdo y para que quede siempre presente exactamente. Lo bueno del hilo es ese plástico se conserva, pero no debería tener daño sustancial. Y aquí, por ejemplo, están todas las fotos que nos está enviando Lucho Alba. Creo que nos ha llegado ya como 10.000 fotografías. Y tenemos todavía una enorme cantidad que ya la vamos a traer dentro de poco. Esta es la máquina que utilizó Ramiro Prialé. Así que aquí también la tenemos. Y la otra también tiene sus años. Bueno, la otra está con el mismo papel que dejó Víctor Raúl. El último día. Exactamente, sí, del año 79. Esta biblioteca pues tiene tanta historia, ¿no? La de Ramiro es más antigua. Probablemente, ¿no? Sí. Los hijos de Ramiro que ya nos han enviado. Hace poco nos llegó. ¿Cómo está el sonido? Bien, compañero. Muy bien por tu libro, querido Reinaldo. He estado revisando. No. Y hay que seguir revisándolo. Apenas he visto unos capítulos, pero muy bien. Es importante que los jóvenes escriban, que los jóvenes investiguen, desarrollen ese tipo de tareas, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Con el sonido? Muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Víctor Raúl Laya de la Torre, hoy día domingo 2 de febrero del 2025. Y con el programa del día de hoy, 2 de febrero del 2025, y con un gran invitado, un joven dirigente del partido, Renan Núñez, vamos a iniciar las festividades, diría yo, el recuerdo, el homenaje a este hombre inmarcesible, Víctor Raúl Laya de la Torre, en este mes de la fraternidad. El próximo domingo vamos a tener aquí la presencia de Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco, que al mismo tiempo también fue presidente de la Comisión del Centenario. Pero antes, el día 5 de febrero, va a haber un acto de recuerdo y de homenaje a esa gesta heroica
de justamente 5 de febrero de 1975, que se van a cumplir 50 años. Un gran recuerdo y un gran homenaje a Manuel García Torres, que fue el que lideró esta presencia juvenil, sobre todo ese día del 5 de febrero de 1975, que trajo como consecuencia el derrocamiento de la dictadura de Velasco Alvarado, que cayó finalmente el 29 de agosto de 1975. Estuvimos aquí con Manuel García unos meses antes que él partiera a la eternidad. Hicimos un programa con él de recuerdo, de homenaje. Además presentó un libro sobre esa gesta, que lo vamos seguramente a reenviar el programa en algún momento. El día domingo 16 de febrero va a estar con nosotros Carlos Roca Cáceres, discípulo de Víctor Raúl Laya de la Torre, que nos acompañó también en la presentación del libro 130 artículos y una sola idea sobre el APRA en el mes de julio del año pasado, 2024. Como saben, el viernes 21 de febrero será la gran manifestación aprista en la avenida Alfonso Ugarte, la avenida de los Pañuelos Blancos, como siempre lo hemos llamado. La convocatoria de la civilidad, como lo hemos dicho siempre nosotros. El sábado 22 a las 11 de la mañana será la paraliturgia de homenaje y de recuerdo a Víctor Raúl Laya de la Torre, aquí en Villa Mercedes. Y en la noche, para todos los compañeros, especialmente de la región Libertad y de los compañeros que quieran obviamente participar en este evento, será la gran manifestación allá en Trujillo, en el cementerio de Miraflores. El domingo 23 tendremos un programa ya propio de recuerdo, de homenaje a Víctor Raúl, de nuestra vivencia al lado de él en todos los años que lo hemos conocido y lo hemos tratado. Hoy día tenemos como invitado a un joven dirigente del partido, elegido en el Congreso último como presidente de la Comisión Nacional de Planificación, aunque creo que es mejor llamarla presidente de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno, como se conocía antes. Él es Renan Núñez, que ha publicado justamente el año pasado este libro, cuyo título es Hacia el Futuro, donde desliza una serie de capítulos que tienen que ver fundamentalmente con la vida política del país, con lo que sucede en la escena internacional, con lo que sucede en el campo interno del partido, con lo que sucede en el campo político, con el estatuto del partido, con el patrimonio del partido, etcétera, etcétera. Fue presentado el 19 de julio del año pasado por el ingeniero Roque Benavides Ganosa y por Adolfo de Córdoba Vélez. Querido Renan, muchas gracias, bienvenido aquí a Villa Mercedes y bienvenido a la biblioteca de Víctor Raúl Laya de la Torre. Gracias, compañero, es un privilegio estar con usted, un honor. No, gracias a ti, gracias a ti. Sí, este libro lo presentamos hace algunos meses, lo venía trabajando hace 2 o 3 años, pero la coyuntura política del partido a veces uno no deja que pueda escribir tan rápido como uno quisiera, además de las responsabilidades laborales. Pero logré terminarlo. Déjame decirte que está muy bien cimentado en su estructura, muy bien desarrollado y te felicito. Y quise aguantarlo unos meses más para que coincida justamente con el centenario del APRA el año pasado. Me parece que ha sido una experiencia riquísima porque uno va aprendiendo cuando escribe. Uno no conoce ciertas cosas que ocurren más allá de la política nacional y las cuestiones de reforma. No, pero además se nota que ha habido bastante investigación. No es sobre adentro del partido. Exactamente. Porque ya hablaremos del patrimonio. Uno tiene que ir en las partidas registrales, cómo se organiza nuestro patrimonio, hacer qué cuentas bancarias va, cómo estamos recaudando los impuestos, qué predial y árbitros hemos dejado de pagar. Llegará el momento. Vamos a hablar de eso seguramente. Pero más o menos, cuéntanos, ¿cómo fue la presentación de este libro, especialmente con la presencia de 2 personajes, a los cuales naturalmente uno los conoce muy bien? Una figura como la de Roque Benavides Ganosa y la otra como Adolfo de Córdoba Vélez, a quien yo he tratado mucho, que fue nuestro ministro de Agricultura.
muy afecto con Alan García, muy afecto con nosotros. Creo que es ahora miembro de la Comisión Política del Es miembro de la Comisión Política, y con Adolfo le mando un gran agradecimiento y muchos saludos fraternos. Con él venimos trabajando arequipeño ya. además, hay que repetirlo. Venimos trabajando 3 o 4 años Qué bueno. a nivel de comisión política. Entonces entablé una relación con él de mentoría, y le estoy muy agradecido. Leyó el libro meses antes de que sea publicado para que podamos tener sus anotaciones. Igual el compañero Roque, él leyó el libro unos 4 o 5 meses antes, me hizo los comentarios, hizo anotaciones, nos reunimos para ver las perspectivas y concordamos una fecha para poder publicar. Bueno, ¿y cómo fue la presentación? ¿Dónde fue la presentación? La hicimos en Surco, local de mi empresa. Teníamos ahí una sala de convenciones. Calzamos la fecha. Usted decía que el domingo le es una fecha para usted muy hermosa porque el tráfico. Y lo has comprobado hoy día, ¿no? Hoy día llegado en 20 minutos. En 20 que quieran minutos. venir acá a la Casa Museo, sería rápido. Siempre le sugerimos eso a los compañeros. Nosotros lo hicimos un viernes en la noche, para que también calce con los horarios laborales de los compañeros que puedan venir. Porque a veces a veces el verano no permite los días domingos, pero esta vez lo hicimos en julio. Y fue una cantidad de compañeros a los cuales yo les pongo un gran agradecimiento por haberme acompañado en este día. Es mi primer libro y siempre me ha gustado escribir. Tengo otros 2 que están ahí en borrador, que son novelas o muy bien. cuestiones ajenas al partido, y un libro sobre derecho también, pero este es el primero en publicarse. Además hay que agregar que nuestro querido compañero Renal Núñez es abogado de profesión, estudió en la Universidad de Lima y también estuvo 3 años en la Universidad de Nueva York. Hizo una maestría en Nueva York en Derecho en Relaciones Internacionales. Y por eso, de repente, una parte de mi libro, el lector sentirá que tengo más vocación por los temas internacionales, o en el caso de los temas tributarios, económicos, pero es una cuestión de vocación de profesión o de estudio, ¿no? Pero en el resto, gracias a los miembros de CONAPLAN que me acompañaron, porque muchas de sus ideas y perspectivas están inmersas en este libro, que es, por supuesto, una cuestión de opinión personal de cómo yo siento deberían tratarse o aproximarse ciertos temas de problemática nacional. Pero por supuesto esta opinión ha sido basada en la experiencia que he tenido gracias a los compañeros de CONAPLAN. Tú fuiste elegido como secretario nacional de la Comisión de Planificación, yo diré más bien de Plan de Gobierno, en el Congreso del 2019. ¿Y qué te provoca estar en este cargo, en este puesto, donde naturalmente pues hay unos antecedentes de personajes, ¿no es cierto?, que han sido pilotos de esta organización, como Luis Felipe de las Casas, como el propio Ramiro Prialé, como el propio Luis Alba Castro, Manuel Seoane? ¿Qué sientes? Cuando se nos encargó esto en 2019, sentimos un gran privilegio, un gran sentido de responsabilidad en el marco de la emergencia que se vivía, porque el Congreso del Partido del 19 coincide con un momento muy doloroso para el partido aprista. Había fallecido el presidente y Vizcarra había disuelto el Congreso de la República. Entonces teníamos que ir a una elección complementaria extraordinaria en abril del 2020. Entonces en 2 o 3 meses teníamos la urgencia de darle un pequeño abecedario a los que iban a ser candidatos del partido. Porque si creo que había una problemática actual, no solamente en el partido aprista, sino en la inmensidad de partidos políticos, es que hay una desconexión entre el partido, que debería representar una sección del pensamiento político de la población, y el electorado. El elector no se siente identificado con el partido, tampoco con el partido aprista. Esto porque no hay una consonancia con las propuestas políticas, económicas del partido, o porque el vocero, en particular el candidato, ha elegido privilegiar discursos obtusos, discursos muy personalistas, que no priorizan las reales necesidades de una población que se encuentra en estado de indigencia. ¿Te estás refiriendo a los resultados, al guarismo electoral que tuvimos el 2021? El 2020, el 2021 no participamos en la elección. No, pero sí participamos en el tema para elegir congresistas.
El 2021 el partido donde no sacamos ninguno. No ¿Te estás refiriendo a esa etapa? A la etapa del 2020, cuando presentamos las listas complementarias, que solamente era parlamentario, no era elección presidencial. Claro. Pero en realidad la crisis es general. Puede ser que en ese momento no haya habido esa sintonía que tú reclamas del candidato, de los candidatos o del partido con la población. Que es una crisis que se viene viviendo más allá del 2020. Que quizás también se repitió, y hay que decirlo también, no hay que negarlo, el 2016. ¿No? Nuestro guarismo electoral fue dramático, ¿no? Con el mismo compañero Alan García, no te olvides. El plan de gobierno, además de ser un documento técnico que signifique la voz del partido en ciertos temas claves o fundamentales, los pilares programáticos del partido, también tiene que servir en esta circunstancia de desorden como un pequeño abecedario para los candidatos, para que no cada uno se lance porque tiene boca en decir lo que uno piensa, sino que si somos un partido organizado, debería haber en Naya de la Torre algún tipo de unidad. Es una columna vertebral. Una columna vertebral. El plan de gobierno es la columna vertebral y todos los candidatos tienen que de una u otra manera estar fijados en eso, ¿no? Y quisimos redactarlo de manera fácil. Yo me acuerdo de Alan García, por ejemplo, cuando decía, basta 6 temas centrales para hacer una campaña electoral. Sin embargo, y él regresó en 2001, por ejemplo, con 6-7 propuestas importantísimas que removió otra vez el país, ¿no es cierto? Claro, también era su personalidad, pero al mismo tiempo planteó 6 o 7 temas, ¿no? Lo que un poco, lamentablemente, querido Renan, no existe en el partido, ¿no? Lamentablemente hay un desorden, cada uno quizá expresa lo que cree que debe expresar, ¿no? Y creo que tú mejor lo conoces eso más de cerca. Nosotros no somos un partido en el que alguien, decía Luis Alberto Sánchez, porque tiene dedos escribe y porque tiene boca habla, sino que tenemos que tener un orden programático. Pero quisimos darle un adversario rápido a los candidatos del 2020 porque justamente no queríamos una discordancia en el lenguaje de los candidatos. Y creo que funcionó. 7 temas claves sí es importante, pero en una lista de 130 a veces tenemos muchos representantes funcionales. Entonces hay alguien que viene del sector salud, claro, que seguramente es alguien que irá por ahí, alguien que viene de educación, alguien que viene del agro. Entonces el candidato presidencial sí tiene que manejar 5 o 6 temas fuerza. La población necesita saber cuáles son las banderas de la PRI. Creo que está muy bien hacer campaña preelectoral este año, el año pasado, diciendo nosotros hicimos, tenemos experiencia, lo hemos hecho, tenemos la capacidad, tenemos la gente. Bueno, pero quizás también sería bueno que lean Metamemoria, lo que dice Alan García, sobre eso de repetir como una monserga lo que hicimos, lo bueno que hicimos y lo que la clave de la campaña lo que la gente no te reconoce. Es decir, lo que vas a hacer. ¿No? Tienes que unir el lenguaje. Entonces el 2016 nos la pasamos diciendo qué hicimos, pero es necesario afrontar el 2026 diciendo qué es lo que va a hacer. Ya la considera como un error, ¿no? En su libro. Sí. Entonces se necesita justamente algún tipo de altura para el 2026 decir, ok, yo he hecho hospitales, ¿no? del 2006 al 2011 son los únicos hospitales que han estado para el tema de la pandemia, pero el 2026 voy a hacer esto. De repente vamos a permitir que los médicos trabajen al mismo tiempo en lo que es salud y el Ministerio de Salud, porque ahora hay una prohibición de doble percepción que se quería sacar de lado. Entonces hay propuestas específicas para cada sector. Pero en temas fuerza, yo creo que la población reclama en este momento seguridad ciudadana y crecimiento económico, trabajo formal. Y ahí tienen que estar las banderas de la PRI. ¿Y cómo crees que se va a forjar, que se va a lograr la seguridad ciudadana? Porque finalmente lo que escuchas es lo mismo en todos. Cuando uno hace un plan de gobierno... Pero como partido, como movimiento, como organización, ¿qué cosa proponemos, ¿no? Eso. Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de lo que se presentó y lo que presentó un diputado piurano, José Aguilar, el año 1991. Pero bueno, sigue nomás. Cuando uno hace un plan de gobierno, compañero, no es un listado de intenciones, de valores, de propuestas desordenadas, sino que el aprismo desde muy temprano en el plan del 31 impuso un método científico. Yo no es de que digo vamos a luchar contra la criminalidad, te digo hacemos esto y lo otro, sino que tiene que haber un orden en la propuesta. Obviamente partimos del ideario, como nosotros vemos, soñamos que debería ser el país, pero ahí nos vamos a el tema de los índices actuales. ¿Cómo está la delincuencia en el país en cifras?
cuál es el índice de criminalidad, cuál es el índice de penalización, cuántos policías tenemos 47.000 policías, la capacidad carcelaria, o sea, hablamos de construir cárceles. ¿Cuántas cárceles? Entonces ahí sacamos las cifras, son 48.000 internos, perdón, son 98.000 internos, pero la capacidad de las cárceles peruanas es 49.000. Entonces necesitamos el doble de cárceles. Pero después te pones a ver las cifras. Oye, dentro de las cárceles la población intramuros, menos del 70% son condenados, o sea, sentencia firme. Tenemos una cantidad de ciudadanos que están con prisión preventiva, que están en la población intramuros y que podrían tener de repente algún tipo de arresto domiciliario, algún tipo de argolla electrónica. Entonces partimos de las cifras y ahí vamos construyendo el objetivo y después al final viene la parte de la propuesta. Así hacemos en educación, en salud, en seguridad ciudadana, en economía. La propuesta va al final. Primero viene el estudio de la realidad y así lo planteó Seoane el año 30-31. En el caso, por ejemplo, de seguridad ciudadana, claro, das cifras, das datos, son generalidades que tenemos ahí, pero ¿qué cosa hacemos para resolver un tema tan central, tan presente, ¿no es cierto?, como movimiento, como organización? ¿Qué cosa nueva le decimos al ciudadano o le proponemos Nosotros al vamos ciudadano? a afrontar la seguridad ciudadana. Porque lo que tú dices, que está muy bien, es algo que se repite siempre, ¿no es cierto? Más cárceles, ¿no es cierto? Más esto, más lo otro, pero ¿qué cosa le proponemos a la ciudadanía para resolverle de raíz esto? Lo que proponen de prorrateo siempre, los candidatos, alguien escucha, faltan más policías, hay que ser más patrullaje. Y la solución del último gobierno es declaratoria de estado de emergencia y militares en cada esquina. Yo creo que ese es un error. Poner un policía o un militar en cada esquina no va a solucionar la delincuencia. Es un tema de labor de inteligencia, de lo que hacía la PIP en el pasado. En el Perú estamos priorizando lo que hacía la Guardia Civil, los compañeros más antiguos me entenderán, el patrullaje. Pero un policía que se sube a su carro y comienza a dar vueltas por la ciudad no va a agarrar a ningún delincuente. Eso lo hace actualmente la DIPINCRI. La DIPINCRI, la Dirección de Investigación Criminal, es la que tiene la tarea de, una vez recibida la denuncia, buscar al criminal que ya delinquió. El problema del Perú es delincuencia organizada. Cuando uno revisa las cifras de cuáles son los crímenes más graves que suceden en las zonas urbanas, se da cuenta que la población está con el sicariato, con el tema de los cupos, con el tema de los asesinatos, con el tema de lo que sucede en construcción civil, en el sector transporte, van a hacer los transportistas un paro ahora por el tema de que no pueden trabajar libremente. Eso no lo solucionas con patrullaje. Pero la DIPINCRI tiene menos del 10% de los policías en actividad. ¿Qué es lo que necesita la DIPINCRI? Necesitamos el doble de policías de investigaciones y necesitamos aumentar el número de comisarías especializadas. Son 1.490 comisarías para 1.800 distritos. Entonces, pero las comisarías especializadas son menos de 300. Entonces necesitamos el triple de comisarías especializadas. Por ejemplo, alguien que nos está escuchando en el distrito de Miraflores. Miraflores tiene una comisaría especializada, tiene una DIPINCRI. Cuando uno va a la comisaría que está en General Vidal, hay una DIPINCRI en el patio, en la parte de atrás. Ellos son los que te investigan el delito. Una vez que ya te robaron, ningún patrullaje va a agarrar a ese ladrón. Eso lo tiene que agarrar los que son chaleco negro, la antigua aquí. Es el doble de presupuesto. Y después viene el tema, por supuesto, de lo que significan las cárceles. No es construir por construir cárceles, sino que necesitamos resocializar al interno. Hoy usted va a una cárcel peruana y el interno está mirando el techo, pasando el día, sale una vez al patio, almuerza y ahí se pasa 4, 5, 8 años en prisión. Entonces es hora de derrotar a la vagancia. Me parece que los políticos de repente tienen ese vicio, el tema de ser un poco ociosos, y no entienden la realidad de la cárcel peruana. Entonces necesitamos que todas las cárceles sean cárceles de 1.500 internos para arriba, porque es la única forma de ponerles un taller productivo. Claro, pero el tema, querido Renan, es que hoy, ¿qué es lo que sucede? La policía, ¿no es cierto? Llega siempre cuando ya
el hecho ha ocurrido, ¿no es cierto? O sea, cuando ya te asaltaron, cuando ya liquidaron, cuando ya asesinaron, entonces despliegan todo, ¿no? Y eso es patrullaje. Bueno, no ayuda ni va a pero servir. eso en todo caso el propio ciudadano dice ¿para qué me sirve? No Mira, sirve. cuando ya mataron a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, ¿de qué me sirve? Y todavía te rodean, ¿no? Y te ponen ahí, no sé, cintillo para que la gente no pase. Me acuerdo mucho aquí en Ate Vitarte, asesinaron a un profesor, me acuerdo muy bien, ¿no es cierto? Y al día siguiente el ministro vino con una tropa del ejército y a cerrar la puerta cuando ya absolutamente inútil. La pregunta es cómo el APRA incorpora un concepto nuevo en la organización para combatir este flagelo de la criminalidad. Que es la policía de investigaciones, porque justamente el delincuente ya delinquió. El 90% de sicarios, asesinos o crimen organizado son personas que han delinquido en el pasado, tienen antecedente penal. Y eso el patrullaje, por más que saques al ejército, no va a funcionar. Tiene que ser policía de investigaciones, que atrapa al delincuente, que lo conozca, le da seguimiento, y acá vive, acá hace, acá lo veo, acá lo atrapo, antes que delinque. El patrullaje es complementario, no va a alcanzar que dupliquemos el número de policías, no nos va a ayudar a derrotar a la delincuencia, es una cuestión de organización. ¿A dónde va el recurso? No la cantidad, sino la calidad del mismo. Por supuesto que se necesitan más policías, creo que ha sido una medida positiva que estaba en nuestro plan del año 2020, reducir las escuelas de suboficiales, eran más de 20. Y nosotros fuimos el único partido político en 2020 que propuso reducir las escuelas de suboficiales para aumentar la calidad. Eso lo hizo la Pero actual ¿no crees que nos falta más audacia, ¿no? Más vehemencia? A ver, yo te cuento algo. El año 91, la cédula parlamentaria aprista, ¿no es cierto? En este caso el proyecto lo presentó el diputado José Aguilar, que había sido prefecto en Piura y además alcalde de Piura. Un proyecto bastante importantísimo. No te olvides que todavía los temas de sendero estaban muy presentes, ¿no es cierto? El terrorismo estaba ahí vigente. Lo que se denominó las rondas urbanas. ¿Por qué no organizar al pueblo para que se defienda? ¿Por qué no organizar las rondas urbanas? ¿Por qué no armar al pueblo en el buen sentido de la palabra? ¿No es cierto? De todo aquello que signifique defensa propia. O sea, claro, las cifras, los datos, los policías, pero eso es lo importante, definitivamente. Pero ¿qué hacemos por esa gente que sufre el flagelo minuto a minuto, hora a hora, que en ese momento no está la policía, no está el ejército, no está nadie en ese momento para enfrentar a esta gente? Y hay mecanismos. Las rondas urbanas que tienen una ley particular, sí está contemplado en el plan de gobierno del año 2020 y 2021. Eso debería ser. Pero nosotros hemos medido que está como propuesta. Pero el impacto de una ronda urbana es solamente en ciertos cascos urbanos. Por ejemplo, en las partes altas de Villa María del Triunfo. Si alguien nos escucha de Villa María, sí la ronda urbana va a tener un efecto en las zonas altas. En las zonas altas de Comas. Estamos hablando de un plan de gobierno, ¿no es cierto? Y se supone que nosotros el 2026, si tenemos un plan de gobierno y somos gobierno, tenemos que ir a ejecutar lo que más o menos hemos planificado. Y naturalmente incorporar el concepto y desarrollar el trabajo de las rondas urbanas tiene que ser una propuesta y tiene que ser un trabajo del gobierno nuestro. Es una de las propuestas. Entonces eso creo que hay que levantarlo con mucha fuerza, ¿no? Con vehemencia, con audacia. Nosotros ¿qué traemos como nuevo? Rondas urbanas. Pero la ronda organizarte a ti. Recalco, es un complemento al patrullaje y solamente en ciertas zonas de casco urbano. Pero perdón, hay cómo organizar, y eso estaba detallado, lamentablemente yo no encuentro el proyecto, ¿no? Sí. En la ciudadanía, en el pueblo mismo, existe gente con mucha experiencia. ¿Quiénes son esa gente con mucha experiencia? Los licenciados del ejército, uno. Los que han pasado por haber servido a la Guardia Civil, en este caso, ¿no es cierto? Los que han tenido experiencia en el manejo y todo aquello que signifique el control, ¿no es cierto?, de una serie de temas. Todos ellos pueden participar en esto de las rondas urbanas. Ahora, por ejemplo, los licenciados del ejército
¿Puede manejar armas? Si tiene licencia, puede manejar armas. ¿Y por qué no organizarlos a ellos también? ¿Cuál es el problema? El tema de la ley del arresto ciudadano va distinto al tema de las rondas urbanas. Sí estamos de acuerdo con las rondas urbanas y de hecho está dentro del plan de gobierno del APRA desde el año 2020. Pero una vez más, no lo he visto, es una pero labor... si me vas a llegar, te voy a agradecer. No, y además está en el libro. Ah, en el capítulo de seguridad ciudadana nombramos a las rondas urbanas como modificación a la ley. Pero, una vez más, eso va en la labor de prevención, va dentro de patrullaje. Claro. Porque seguridad ciudadana tiene 3 componentes. Prevención, cuando es antes que ocurra el delito. Investigación, cuando ya ocurrió el delito, que son los casos más graves, tenemos que atrapar al delincuente para que no siga delinquiendo. Es el delincuente que realmente cuesta, el sicario, el asesino. Y después viene ya la labor cuando en prisión. Tenemos un asunto con las cárceles peruanas. Entonces vamos a afrontar el nivel el problema de la inseguridad ciudadana en esos 3 niveles. Pero para mí el nivel central es el que está al medio, la investigación criminal. Darle más facultades a la policía, que ahora cambió un poco la ley. Está muy bien, Renan, pero el tema central debe ser que a ese ciudadano o esa ciudadana no le quiten la vida en ese momento. Así es. Y eso te puede evitar, ¿no es cierto? Atrapando al sicario antes. Obviamente. Si es que funciona las rondas urbanas. Las rondas campesinas jugaron un rol protagónico para derrotar a Sendero Luminoso, ¿no es así? Pero vamos a ponerle un asunto. La ronda campesina. La ronda campesina jugaron un rol protagónico, un rol central. Entonces, ¿cómo no potenciar las rondas urbanas en estas ciudades donde el crimen, donde el sicariato, donde el asalto ya es minuto a minuto? ¿Por qué no permitir o por qué no organizar más bien al pueblo mismo, ¿no es cierto? Dentro de la ley, yo no estoy planteando nada aquello que no sea dentro de la ley, pero todos aquellos que pueden participar en eso lo pueden hacer. No hay pero ¿por qué yo planteo la policía de investigación? Imagínense, asesinaron a una señorita que trabajaba en el Congreso de la República, claro, en el marco de un escándalo de corrupción, de prostitución dentro del Congreso. Ahí no deben estar metidos muchos indecentes, congresistas, ¿no? No sé si congresistas, pero a la señorita la asesinan, ¿no?, en una avenida muy transitada dentro de Lima Metropolitana, donde ni la labor de serenazgo, ni la policía de patrullaje, ni una ronda urbana hubiera impedido el sicariato. Bueno, entonces, la mayoría de casos explícitos de sicariato, ¿no? Porque viene de una situación bastante extraña, ¿no? Y quienes asesinaron se dan cuenta que eran venezolanos, ciudadanos extranjeros, los que ejercieron la labor de sicariato. Entonces, no todos si los hubiéramos, ¿no? en este caso en específico, pero si los hubiéramos atrapado antes de, la señorita no hubiera sido asesinada. Entonces, hay varios rubros que cubrir en seguridad ciudadana. Los militantes me preguntan, Renan, ¿qué hacemos con la pena de muerte? Vayamos, digamos, un par de peldaños arriba. Yo en lo particular estoy a favor. Es mi opinión personal. Eso lo tendrá que decidir, como todo el plan de gobierno, el partido a través de sus militantes, ¿no? De manera ideal en un congreso, pero sino en un plenario nacional. Tendrán que aprobar el plan de gobierno. Mi opinión es estar a favor del partido. Ojalá haya congreso del partido, ¿no? Ya es hora, ¿no? Que se convoque al congreso. Vamos a hablar del congreso del partido. Se ha cumplido la primera etapa, que es la inscripción de militantes. Me preguntan los militantes que dan la ficha. Vamos a hablar de eso seguramente con su anuencia. Pero para terminar el tema de la pena de muerte, mi visión personal es estar a favor. Porque la cárcel, hay varios tipos de pena para el delincuente, no todo es cárcel. Hay pena privativa de la libertad, pero también hay privativa de derechos, días multas, reglas de conducta, etc. La cárcel se supone que es la más gravosa, pero uno va a la cárcel tiene 2 sentidos. Primero, apartar al ciudadano que es una amenaza, lo apartas de la sociedad. Y 2, la cárcel sirve para resocializar. Que la cárcel peruana no resocializa a nadie. Uno entra porque se pasó borracho en la luz roja y sale hecho un sicario. Ese es un tema que trataremos con las cárceles peruanas. Pero la cárcel sirve para eso, aparto la amenaza y resocializo. Pero ¿qué pasa cuando existe un delincuente que en el juzgamiento de los tribunales humanos, y con el permiso de Dios, no puede ser resocializado? Un sicario que tiene todo un antecedente de haber matado 7, 8, 10, tiene 2 asesinatos. Un violador de menores viola al niño o a la niña y lo mata. Puede estar 30, 35 años en prisión. No, Pues sí, un caso en provincias
le podemos dar 35 años de prisión. ¿Va a servir de algo que cambie yo el Código Penal y diga no, al sicario o al violador de menores le voy a dar 40 años de prisión, 45 años de prisión? No va a hacer la diferencia. Entonces, si la cárcel no puede cumplir su rol resocializador, la pena de muerte para mí no es una medida populista, tampoco es la panacea para solucionar la seguridad ciudadana, pero es una medida absolutamente razonable. Yo estaría en lo particular a favor de la pena de muerte, en el caso de reincidencia, en el caso de alguien que tenga un historial de delitos muy graves. Otro tema que has tocado con, naturalmente, bastante claridad en tu libro, tiene que ver con las inversiones en el país, lo cual sí, es fundamental, importante para desarrollar, pero de alguna manera está ligado también a esto que estamos tocando, que tiene que ver con la seguridad ciudadana. sí. Si no hay seguridad, si no hay tranquilidad, si no hay orden, ¿no es cierto?, si no hay disciplina, que ya en el partido nos hace mucha falta, ¿no es cierto?, es muy difícil también que las inversiones puedan venir así en forma ordenada, ¿no? Jalón de orejas para los indisciplinados, pero usted ahí me agarra un poco en mi profesión. No, yo agradezco a muy los bien. miembros de CONAPLAN que siempre me dan sus observaciones. En el caso de seguridad ciudadana, quiero mandar un saludo al comandante Néstor Flores. Además te de estoy la MIN. sugiriendo que deberías de viajar por todo el país, Pero llevando esa propuesta. Vamos a estar en la Lambayeque, ahora el 18 y 17 de febrero, pero en lo que respecta a crecimiento económico, y usted dice muy bien, está enlazado la inseguridad ciudadana. Pero ¿quién viene a invertir en un Porque sitio que es inseguro? Pues, ¿no? además el 95% de los delincuentes solo tiene educación primaria y antes trabajaba en oficios, el pequeño cachulero. Es decir, que hay una conexión económica entre delincuencia, entre generación de empleo formal, de oportunidades de trabajo y crecimiento para todos y lo que es delincuencia. Hoy el Perú tiene un problema de crecimiento. Crecemos 2 a 3%, me parece que este año la expectativa que nos da el sector privado, más allá de lo que nos diga el Ministerio de Economía, es 2,8%, ¿no? Y creo que el BCRP creo que es 3,1%. Es muy poco. Además con un gobierno que es un desastre, Y con ¿no? una inflación que rodea el 3%, en realidad es un crecimiento nulo. No ayuda a reducir la pobreza, por lo menos la pobreza nominal, que se ubica en los niveles antes que comience el gobierno aprista. Imagínense, nosotros logramos bajar la pobreza 22, 23 puntos básicos, hemos retrocedido 10 años en lo que es pobreza nominal. ¿Qué hacer? Necesitamos excavar las inversiones. El plan de gobierno que planteamos para el 2026 se parecería un poco al plan de gobierno del año 80 y 85, que estaba dividido por etapas en el sentido cronológico. ¿Qué hace los primeros 6 meses? ¿Qué hacerlo el primer año? ¿Cuáles son los objetivos para los primeros 1000 días? Entonces hay que extrabar inversiones, Pero pero todo eso también está muy bien en la medida en que tengas pues tranquilidad, seguridad, que no haya delincuencia, que no haya sicariato, que haya orden. no puede haber libertad contractual en un país donde evidentemente te cobran cupo. La Constitución dice libertad de empresa y trabajo, pero me están cobrando cupo, me dejan una granada en la puerta de mi Pero trabajo. el mismo alcalde de Lima se estaba quejando que le estaban pidiendo 100.000 soles para seguir Entonces, haciendo la pista en Ramiro Priale, creo, ¿no? Y por eso el tema que hablamos de seguridad ciudadana, pero en lo que respecta específicamente en lo que es crecimiento económico, planteamos reformas. El partido aprista no es el partido del cemento, del parche o de hacer simplemente un puente y solucionar los problemas, sino reformas estructurales. En lo tributario, estamos planteando reformas, ahí le metí yo mi mano, dada mi profesión, reformas en el capítulo laboral. Somos el partido que planteó la defensa de los trabajadores y planteamos la gratificación, el sueldo mínimo, las horas extras pagadas, el descanso semanal obligatorio. ¿Cuáles son las propuestas, la bandera del APRA ahora en el sector laboral? Nosotros estamos planteando un código laboral, el primer código laboral de la historia republicana, que ayude a codificar las leyes laborales. Son muy complicadas. Llegó la pandemia, compañero, y nadie conocía sus derechos laborales, porque actualmente existen más de 30 leyes. La CTS es una ley, la gratificación es otra ley, si eres microempresa eso es una ley especial. Pues nadie sabía lo que era una suspensión perfecta. Y la ley sobre la posibilidad de descender de manera temporal el sueldo era una ley del año 45. Entonces, si no existe un conocimiento de nuestras leyes laborales de manera clara, el trabajador lo desconoce, pero también el empleador. A veces se le pone esto en los hombros del empleador, es la culpa del empleador, pero a veces el empleador es un pequeño empresario, un restaurante, un pequeño hotel, alguien que tiene su emprendimiento, alguien que de repente tiene su pequeña confección, no conoce las normas.
y a estar en contador y en abogado fiscal. Entonces, ¿cuál fue la ventaja del Código Napoleónico, el Código Civil 1804? Que era de fácil entendimiento para todos. Cualquiera podía agarrar el Código Civil y leer cuáles son sus derechos. Nos falta lo mismo en derechos laborales en el Perú. Planteamos, creo que debería ser la bandera del partido, un código laboral del año 2026. Y lo hacen ese propósito. Creo que los congresistas que se elijan en el 2026 deberían ir en ese norte, ¿no? Hay dos maneras de hacer un código, una solamente es un compendio. Convocar, tú como presidente de la Comisión de Plan de Gobierno, de Planificación, convocar a todos los que están de una u otra manera en estos temas, ¿no? Viajando por todo el país, lo cual me parece que está muy bien, ¿no? Yo aplaudo a todos los que son candidatos en el buen sentido de la palabra y se están movilizando, ¿no? Porque eso también moviliza al partido, eso convoca, ¿no? No importa 10, 15, 20, 100, 200, pero moviliza al partido. Y quizá ahí tu presencia debería ser o debe ser muy importante, ¿no? En estos temas. Ahora que estamos alineando los temas, ¿no? Ahora que estamos terminando las funciones de la comisión de inscripción, que ha durado 6 meses, CONAPLAN debería reiniciar sus labores en marzo de este año. El capítulo laboral nos es muy importante. Pero nunca debió detenerse. Tenemos una reforma laboral pendiente. Por ejemplo, en el Perú tenemos impuestos demasiado altos y todos al mismo nivel. Son impuestos que les decimos nosotros proporcionales, el mismo porcentaje para todos. Pero es injusto cobrarle al que menos tiene de igual forma que el que más tiene. Otros partidos políticos, los de izquierda particularmente, siempre dicen hay que ponerle más impuesto, la izquierda social confusa, por decir algo, ¿no? O social disfrazada. Ellos dicen más impuesto para el que más tiene. Pero ya el nivel del impuesto a la renta, por lo menos para personas naturales, es suficientemente alto. Y el impuesto a la renta de empresas es 29,5%. Más de eso me parece ya que sería confiscatorio. Nosotros planteamos al revés, menos impuesto para el que menos tiene, que es un tema distinto. En el Perú, las personas naturales no podemos deducir como gasto la mayoría de nuestros gastos, justamente. Usted paga el colegio de sus hijos, no lo puede deducir como gasto. Usted se va de viaje y gasta su transporte interprovincial, no lo puede deducir como gasto. Entonces uno termina tributando sobre el ingreso en el Perú. En el Perú puedes tú deducir como gasto el gasto pero de la empresa sí, ¿no? La empresa puede deducir todo. Si está en el régimen general. Sí, claro. La persona natural, que es el que más sufre, el que sí nos está escuchando, no lo puede hacer. Claro. ¿Qué pueden deducir? El gasto de restaurantes. Pero si tú compras tu verdura en un mercado, no lo puedes deducir. O sea, el que va a un restaurante a comer puede, y el que se compra su tomate, su lechuga no puede. Y el que va a un hotel puede deducir el gasto, pero el que paga el colegio de sus hijos no lo puede hacer. Entonces, había una reforma el año pasado que la hace partido fujimorista, nos toma la posta, pero la hace mal, porque permite aumentar los gastos deducibles, pero no desciende las deducciones automáticas del impuesto a la renta. Significa que hace un forado en las cuentas fiscales del Estado peruano. Entonces el aprismo ahí con su mano diligente tiene la oportunidad de decir, ok, yo voy a aumentar hasta en 10 UITs todos los gastos deducibles para personas naturales, vamos a meter gasolina, transporte, educación, salud, los gastos de compra de libros también van a poder ser deducibles. Para que el peruano del IGB, pero si yo compro un libro no lo puedo deducir como gasto para mí. Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Perú? Si no me sirve la boleta, no la pido. ¿Y qué hace el que emite la venta? No registra la venta. Entonces la típica, sin factura o más, señor. Y todo el mundo, el IGB, se lo pone a su bolsillo. Entonces la reforma tributaria laboral tiene un espacio no solamente para poner justicia social en los bolsillos de los peruanos, sino para ampliar la base tributaria. Hoy el Perú tiene cifras macroeconómicas sólidas, sí, salvo una, tenemos déficit fiscal. El Estado peruano está gastando más plata de la que ingresa a las arcas. Y eso está bien en un periodo de recesión, el año 2022, 2023. Pero en 2025 tener déficit fiscal, eso lo van a tener que pagar los peruanos en algún momento de la siguiente década. Entonces, ¿cómo te explicas entonces ese déficit fiscal cuando gran parte de las regiones no llegan a gastar la totalidad de sus presupuestos que tienen? No, lo que pasa es que llegan a octubre gastando el 60%, y llegan noviembre y diciembre y corren con el presupuesto. Ahí comenzamos a ver las asignaciones bueno, directas. Hay muchas regiones que finalmente no terminan de gastar su presupuesto. Y no también terminan. existen las instituciones, los ministerios.
organismos. Cuando uno no termina de gastar el presupuesto, está reasignado, llega a la central, pero el gobierno central también tiene déficit. Igual los ministerios no llegan a ejecución del presupuesto, llegan a 80, 85%, pero el déficit existe. No se está ejecutando de manera eficaz. Y por eso en los últimos meses del año comienzan, no todo es concesión, no todo es concurso público. Llega noviembre, justo en noviembre a la municipalidad se le ocurre contratar un servicio de 20.000 soles, no entra por concurso público, 20.000 soles, 25.000 soles, para reordenar archivos. O comenzar a hacer obras, ¿no? Lo que pasa es que la obra, por la cuantía, sí tiene que ir por concurso, o por obras por impuestos, que es lo que yo creo que hay que impulsar en el Perú, más obras por impuestos y más asociación público-privada. Pero las que son de 20.000, 25.000 soles, eso no entra por concurso público. Y ahí viene el robo. Porque como nadie lo controla, justo la empresa del primo, el amigo del regidor, que es también familiar del alcalde, ese compra 25.000 soles en hoja bond, el otro 20.000 soles en lapicero, el otro 30.000 soles para reordenar archivos. Ahí está el robo. Y eso ocurre en noviembre y en diciembre. Entonces hay que reordenar también en los ministerios, con eso de Caliwarma, ¿no? Imagínate. Ese sí es concurso público o carne de caballo a los pobres niños. Eso sí es concurso público o ya viene en un tema de y hasta comprometen al partido, contrato, ¿no?, público. Yo lamento que cuando uno va a ser autoridad pública, cuando uno aspira a representar al ciudadano, al elector o al militante, el militante tiene que saber los antecedentes del partido. ¿Quién te rodea? ¿Quiénes son tus amigos? Esa es la ventaja estructural del APRA respecto a otros partidos políticos. Conocemos quién es tu padre, dónde vives, dónde estudiaste, por qué círculo te rodeas, dónde trabajas. Todo candidato del partido tiene que tener una vía pública, tiene que saber con quién te rodeas, quién te financia. Está muy bien viajar, ¿con plata de quién estás viajando? El ciudadano, el elector, tiene que conocer mi candidato a quién le va a deber favores económicos. Porque si no, una política oscura solamente va a trabajar a favor de la corrupción. Si alguien hace política con dinero ajeno, tiene que publicar de dónde viene ese dinero. Exactamente, de dónde viene y en qué gastas, y para qué gastas. ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes son tus antecedentes? En el APRA conocemos a nuestros padres, ¿no? Los compañeros conocen a los míos también, a pesar que no son apristas, mis dos padres. Me has contado que son los dos son para los extranjeros, tiempos además, bastante jóvenes. Muy bien. Y los dos bien. no son compañeros. Además decir que Renan nació el año 1991. Miren la edad que tiene. Yo no estaba vivo cuando yo estaba en la Cámara de Diputados, ¿no? Todavía no había habido el golpe de Fujimori. No, pero tampoco presuma ustedes su edad, compañero, porque la juventud... No, la juventud es lo que hacemos todos los días. Por eso me dicen la renovación, Renan, necesitamos caras nuevas. Es un espíritu nuevo. La renovación no es en una edad, no es una vocación de servicio al país y al partido. Alguien que tenga la edad que tenga, crea que entrar al partido es a vivir del partido y vivir la política, es una renovación. Pero si uno se conduce con el ejemplo de los mayores, y yo soy un fiel creyente que el soldado marcha con su general, esa es una renovación que sí nos da la perspectiva de un futuro mejor para el partido. Lo que no implica tampoco estar pidiendo permiso para postular. La actitud franelera de decir yo quiero hacer eso tampoco va dentro del partido. Si alguien quiere su espacio, se lo gana en la cancha. En una elección es donde se eligen a las autoridades. Hay que legitimarse en los temas también. Como nada de candidaturas de los que son a dedo o asignados directamente, ¿no? O por ser tocabombos. En otros partidos surge, ¿no? Las listas son así nomás. Yo creo que en el APRA en el APRA también. Creo que en el APRA debemos ir a una elección interna. Y si alguien quiere ser algo dentro del partido y ser voz, que tenga sus votos y que se elege. Y debía convocarse al Congreso Nacional, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros hemos estado hablando en el preludio de esta reunión un poquito sobre el estatuto. Quizás sea bueno tocar en estos últimos minutos que nos queda, ¿no es cierto? Pues tantos temas, el tema internacional, por ejemplo. No, da gusto conversar contigo, ¿no? Me da no tocamos los planes, en otro momento de la historia, los planes de gobierno. Claro, pero habrá otra oportunidad, por supuesto. Quizás en el mes de marzo. En 10 segundos para que el compañero entienda, para homenajear a los planes de gobierno, el plan del 31, muy bien, el primer plan de gobierno del APRA, tuvo una estructura distinta, por ejemplo, a lo que vino después en el 62. En el plan de gobierno del 31 son 190 propuestas en 14 secciones, pero era manera de
plan mínimo. ¿Qué era un plan mínimo? El primer plan mínimo lo hizo el Partido Trabajador francés en 1880. Es un listado de aspiraciones políticas, algunas muy concretas en el caso del APRA, por ejemplo, que se pueda votar a los 18 años, el voto de la mujer, el voto femenino, pero la centralidad de ese plan es 8 algo que horas de pasó, trabajo, o el pago de tener sueldo mínimo y sueldo, pensión mínima y pensión máxima, pero algo que pasa la ciudadanía desapercibida, latinoamericana, pasaporte latinoamericano, algo que pasa desapercibido en ese plan es la necesidad de un consejo o instituto que trate el tema estadístico en el Perú. Porque decía Seoane, el primer presidente del plan de gobierno, que no es posible hacer un plan de gobierno serio sin estadística. Y por eso cuando uno lee el plan de gobierno del año 31 y lo compara con el plan de gobierno, por ejemplo este es del 63, está sin autor, pero era de las casas el presidente. Del año... De la casa sale después del 63, sí. Pero entonces él debe ser el autor de este... No, claro. No tiene, digamos, este autor, pero cuando uno lee Además, el plan de gobierno del de la casa, 63... hay que recordarlo siempre, es el secretario de organización en 1945 que convoca la más grande manifestación en el Campo de Marte, el 15 de mayo del año 45, cuando al partido le dan finalmente legalidad, ¿no? Este plan de gobierno, distinto al del 31, es 190 propuestas. El del 62 y 63 ya comenzamos con un cuadro de situación estadística, después pasamos a objetivos y premisas, y después pasamos al tema de la propuesta. Ya es un método científico. Este plan de gobierno del 63 es el ejemplo no solamente para los planes futuros del APRA, sino de todos los partidos políticos en el Perú, un método científico. Y nuestro plan va a ser con la misma estructura. Pero también habíamos tratado en el libro, y creo que es interés del militante, qué pasa con el tema interno del partido. Sí, claro. Tiene que haber una renovación de autoridades internas, eso sin duda. Eso pasa por un congreso, ¿no? Pero no queríamos llegar al congreso del partido sin que el militante esté inscrito. Por eso el presidente de la comisión política, los personeros, también la 191. Los organismos que componen el partido según el estatuto, hicimos una inscripción rápida, certera, muy eficaz estos últimos 6 meses. Pero eso fue coordinado con la Secretaría Nacional de Organización, me imagino. El secretario nacional de organización, que es parte de la comisión política, nos llegó a alcanzar. En su momento. Muy bien. A mí no me gusta que se haga saltos de garrocha. En el partido a veces existen debates, pero en su momento. Que se reemplace la legitimidad de un dirigente, ¿no? Eso está mal. En su momento coordinamos con el compañero secretario de organización. Él nos ha dado una cantidad de fichas. En una fecha un poco tardía, pero nos la dio, en julio. Teníamos un plazo para inscribir candidatos al Congreso. Él nos priorizó un paquete de 120 fichas primero, y antes de la fecha de corte de octubre, cuando se tenían que inscribir los candidatos para los que son regidores, concejales y alcaldes, también un paquete de 600 fichas. Además de eso, nos ha dado, por supuesto, una cantidad de militantes. En su conjunto, la Comisión Nacional de Inscripción ha inscrito 13.300 militantes nuevos, ¿no? Algunos de ellos no voy a decir nuevos, porque no está inscrito Carlos Roca. Tuvimos que ir a la casa, al domicilio. No está inscrito hasta ahora Iván. No está inscrito Iván, todavía me va a dar su ficha en este instante, pero no está inscrito Javier Velázquez Gesquén. Le mando un gran saludo al compañero Javier. No está inscrito Abel Salinas, Carlos Roca, compañeros de la juventud también. Me dolió mucho porque Carlos se reinscribió ahí, en la biblioteca de Víctor Raúl. Lamentablemente quienes llevaron la ficha pues no hicieron la labor que debían de hacer. Carlos me dijo, Ronald, me he inscrito 4 veces. Imagínate. Y yo le dije, compañero, denme usted la Tuvieron oportunidad de ser... la compañera de Breña ya a reinscribir. Esa fue la 4ª. Bueno, y yo le dije, como dijo Carlos, denme usted la oportunidad de ser el 5º bueno, y su ficha va a pasar esta vez. Entonces, se han inscrito 13.000, obviamente, con un margen de error. ¿Por qué? Cuando el compañero me vea y diga, ¿por qué mi ficha no pasó? El error más recurrente en la inscripción, 18% en promedio las fichas no han pasado. 1, porque ya estaban inscritos en el partido político, ya estaban inscritos en el APRA. Nos han dado su ficha, ya están inscritos. 2, porque están inscritos en otro partido político.
Bueno, para eso no hay que hacer Más nada, de la pues. mitad de los casos son inscritos en otro partido en un movimiento regional, porque a veces en los últimos 10, 15 años el APRA no participó de una elección regional Yo no aceptaría a o esa gente. municipal y han querido dar su ficha de regreso, no saben que se habían inscrito en otro partido. Su ficha no pasó ni va a pasar si es que no renuncian primero antes a ese movimiento regional, provincial, distrital o partido político. Y un caso también, el tema de las firmas. Hay varios casos conocidos, de muchos que están viajando, inclusive en estos momentos por el país, acompañando a algunos grupos que eran parte de grupos regionales, de partidos regionales, ¿no? Que a sus fichas no pueden, y no porque el partido lo prohíba tampoco, sino porque el ROC va en automático a rechazar esa ficha. Uno no puede estar inscrito en dos movimientos. Entonces un 18% en general, porque ya estaba inscrito en el partido aprista, porque está inscrito en otro movimiento o RENIEC ha rechazado su firma, no se parece al DNI, y esas fichas, el 100% de fichas rechazadas por RENIEC se va a devolver a los militantes para que ellos puedan constatar por qué RENIEC ha rechazado su ficha. Pero entonces, tanto demora esas cosas, ¿no? Qué terrible. Yo fui secretario nacional de organización y yo dejé con 350.000 militantes registrados, ¿no? Y además con fotos. Cada comité distrital tenía su CD con su padrón ahí a la mano, cualquier compañero tenía acceso al padrón, o sea, porque se ocultan las cosas. Eso ya le corresponde a la Secretaría Nacional de Organización y al personal legal. Nosotros solamente hemos querido ponernos al servicio del partido para destrabar este tema. No, pero muy bien, muy bien. Porque en en 4 años, en coordinación con organización. En coordinación con el personero, el personal técnico, la comisión política, porque en 4 años se inscribió muy poco. Y en 6 meses se ha logrado hacer 13.000, menos los que no han logrado pasar. Ya todas las fichas deberían aparecer, menos el último lote de inscritos en diciembre. Ese lote está por ingresar o acaba de ingresar. Entonces ellos todavía no se van a ver reflejados en el ROC. La complicación es porque ahora tenemos que cumplir con la ley de partidos políticos. Y es una burocracia, compañero. Tenemos que llenar formatos, sacar fotocopias, el programa del CD es ahora distinto, esto lo saben los programadores, tenemos que ir con las copias, con las cajas, hemos ido con los miembros de la comisión, le mando un enorme a través de usted saludo fraterno a los personeros, Leo Mejía, el compañero Luis Alberto Sánchez, y a los miembros de la comisión, la compañera Angulo, el compañero Zapata, la compañera Orcón, porque ha salido el pecunio de ellos. Este es un proceso que ha sido honoroso, cuesta. Los digitadores, las fotocopias, los programas, los taxis, las tasas. Y esto ha salido al pecunio de los personeros y de los miembros de la comisión que han asumido esta tarea de dejar sus cosas antes el dinero, el tiempo, los taxis, el transporte, estar noche tras noche pendiente de esto. El proceso ha sido y además, y será. Sin dejar a nadie de lado. Nadie, No, creo que ha ingresado, ha venido a mi oficina todos los compañeros de los supuestos o publicitados ismos que hay en el partido. Eso de hacer grupos, te inscribo porque eres de mi grupo, no te inscribo porque no ha eres pasado de mi grupo, son tonterías. Ha pasado el 100% de las fichas, salvo que hayan estado inscritos en otro partido político. Creo que eso el militante lo sabe, todos están adentro. Cuando alguien me dice, Renan, no pasó mi ficha, veo en el ROC, pero estás inscrito en otro partido político, por eso no ha pasado tu ficha. Entonces, el agradecimiento a ellos. Creo que ya estamos expeditos, ahora sí que la mayoría de militantes está dentro del partido, inscrito, ya puede ser. No podía haber congreso, compañero, donde no puedes elegir ni ser elegido. Hubiera sido una cuestión injusta, que alguien como Carlos Roca no esté, como Abel Salinas no esté, me hubiera parecido injusto. Hoy ya podemos decir que en su gran mayoría hemos superado ese trance y podemos ir a la renovación interna. Pero el tema en el partido es que también nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a no cumplir, ¿no es cierto?, los tiempos que nos señala el estatuto. Si el estatuto dice que el Comité Ejecutivo Nacional se elige por 4 años, oye, cumple pues el estatuto. O sea, tú reclamas que se cumpla la Constitución en el país, tú reclamas que las leyes sean, ¿no es cierto?, que cumplidas por todos, pero no cumples tu propio estatuto. El instituto además comanda la posibilidad de Entonces, un por congreso ejemplo, extraordinario. ya pasó los 4 años, Sí. se convoque a Congreso Nacional Ordinario, ¿no es cierto?, que lo convoque la Comisión Política y que sea obviamente el partido que tome las decisiones que tenga que tomar. Hay una tesina, una hipótesis que he leído por ahí, que como el partido se inscribió en el 2023, los 4 años concluyen en el 2026. No, esas son jugadas a mí me parece de mal gusto. que... No sé quién hizo eso, pero eso es de mal gusto. De Si todas a ti te formas... eligieron en el 2019 con el voto aprista
con la militancia presente a través de sus delegados, ¿cuándo debe terminar tu periodo? Entonces estamos de acuerdo en ese punto. No, y por supuesto. último, quien defienda esa tesis que es ajena a la democracia partidaria y del sentido popular de nuestro partido, les recuerdo que también existe la posibilidad de un congreso extraordinario con agenda específica. Lo que pasa es que el Congreso Extraordinario es eso, Congreso Extraordinario. Y el Congreso Extraordinario tiene agenda propia. Entonces, Específica. solo el Congreso Ordinario puede tener acuerdos, ¿no es cierto?, de todo tipo. Solo el Congreso. Y por eso es necesario la Congreso Nacional. Queremos cumplir con la ley, como compañero. Ahora que tenemos que cumplir con la ley. Y la ley de partido político, perdóname, es una tontería. Eso Totalmente lo dieron de en acuerdo. 2003 y lo dieron para destrozar a los partidos nacionales. De acuerdo con Esa usted. ley de partidos políticos dio nacimiento a los Acuña, dio nacimiento a los Álvarez, dio nacimiento a todos ellos que vinieron con su dinero, les reconocieron sus movimientos regionales, a los movimientos nacionales, entre ellos al APRE y a todos los demás, nos pusieron una serie de barreras. Averigüen quiénes estuvieron detrás de esa ley de partidos políticos. Yo concuerdo con usted, pero sin embargo, la ley existe. Y si nos equivocamos en No, un se trámite, equivocaron. Se equivocaron esos congresistas, No, me incluyendo refiero- los apristas, que el 2003 votaron por esa ley. No, me refiero a que si nos equivocamos aquí en un Y trámite... después vienen y te hablan que desde Fujimori nosotros comenzamos a destrozar las organizaciones nacionales, que Vizcarra, que esto, que... Oye, ¿y tú qué hiciste en el 2003? ¿No hiciste esa ley? Pero la ley ¿No existe. destrozaste tú el partido? Entonces, ¿de qué te quejas? Pero Lo que la pasa ley- es que la gente, perdóname, Sí. no lee y no pregunta. Y Totalmente en de los acuerdo. comités parece que van y solamente aplauden. Pero como la ley existe, quiero que el compañero me entienda esto, el militante que nos escucha, la ley existe. Y por tanto tenemos No, yo que sé. convocar a un proceso acorde a la legislación Está vigente. bien, no hay otra. Si no lo hacemos, recuerde usted que podría pasar las impugnaciones que sucedieron hace 5 o Claro. 6 años y el proceso se cae. Bueno, algunos Y yo- traidores estaban cuestionando y la yo legitimidad creo- también del... Y yo creo que la Del militancia Congreso, merece seriedad. No más impugnaciones, no más apelaciones, un proceso serio ¿Pero donde cuándo? se reúna el militante y hagamos la elección. Ya hemos culminado con la primera etapa, ¿Pero cuándo? que es la inscripción de militantes. Ahora tenemos que ir a Tú renovar eres comisión justamente las de autoridades. plan de gobierno. Propón. Sí, Tienes autoridad para eso. no, Tienes ya la legitimidad propuesta para eso. está hecha, vamos a hacer un congreso del partido, luego es la vocación de la militancia, del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Pero Política y Comité Presidente. Ejecutivo no hay sesiones del Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, habría que pedirle a la secretaria general Pero que bueno, convoque alguna sesión. Una cosa Yo le absurda, garantizo a la tonta. secretaria que si convoca una sesión mañana el CEN vota, como permite el estatuto, 2/3 del CEN pueden votar para que se haga un congreso. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, vamos a esperar su convocatoria. ¿Tú De eres todas miembro del formas, los presidentes de las comisiones especiales tienen voz y voto en el CEN. Pero Es miembro la del CEN, comisión... Porque nos redactan un documento pidiéndole a la secretaria general que No se convoque ha al hecho. Comité Ejecutivo Nacional. El Comité Ejecutivo Nacional el año Todo 2024 eso ha daña, y te votado dice en alguien que mayoría ya para... tiene 53 años de militancia en este partido. Todo eso daña al APRA. Todo eso destruye al APRA. No, pero sí No, hemos este votado tipo para de que se estar haga el así en Congreso. grupitos, No se de convoca, viajar- lamentablemente. De viajar un grupito acá, el otro grupito allá, que esto, que lo otro, esas son tonterías. ¿Con qué dinero? Además están viajando. No. Pero lo importante, compañero, es que el Congreso se va a realizar. Pero tiene que cumplir etapas previas. Como debe ser, ¿no? Yo creo que Pero se ha esas cumplido una etapas etapa previas importante. suena a largo tiempo. ¿Ah? Bueno, Debería tenemos ser, también un proceso electoral a largo. cierres. Esas etapas previas son palabras así que acomodan largo tiempo. Y eso no debería No, ser. yo le garantizo al La militante... elección va a ser el 2026, ¿no es cierto? Las elecciones La del día. externa se refiere No, usted. las elecciones, claro, el 2026. ¿Y entonces qué queda? Tenemos dos elecciones en 2026. ¿Qué queda? ¿Qué Tenemos queda? la de abril y tenemos la de ¿Qué queda? octubre ¿Qué queda? ¿Qué del cosa año están 2026. haciendo? ¿Qué están planificando? ¿Que sea solamente un grupito el que elija o designa a los candidatos No. así? Yo le puedo dar que la vocación, que por lo menos mi voto particular, es que los candidatos del partido sean elegidos mediante un militante, un voto. Debidamente No inscritos. debidamente inscritos. El invitado, porque siempre es bueno Exacto. estar con la sociedad civil, alguien que no sea aprista, pero vive apristamente y nos puede sumar en su función, en su industria. Y que sea pues un buen Tiene que ser un ciudadano, no ¿no? aprista. No también un amigo, ¿no? O porque tiene fortuna hay que ponerlo ahí, ¿no? ¿No es Entonces cierto? los invitados existen sí, pero la designación directa va a ocurrir antes de la elección. Antes de que nosotros sepamos quiénes van a ser los candidatos del partido, sabemos que el número 4, el 8, el 15, el 30 o el 40 son los números de los ¿Y tú invitados. cómo sabes eso?
porque la ley lo impone. Ah, Entonces, la ley lo impone y además ese es el acuerdo del partido, hacerlo de esa manera. Los invitados no es, yo creo que X tiene que ser invitado, tiene que cumplir un perfil del invitado. Porque eso de que vengan personas que dicen que quiero ser aprista, quiero postular y después nos están sobando y termina la elección y después se largan porque realmente no ¿cómo quieren. ocurre? Entonces ya estamos, me parece, Estamos curados de eso. el partido, estamos en 2025, tenemos 95 años de partido político, coincidirá usted conmigo, ya estamos grandes para esos puestos. Entonces va a haber un perfil del invitado. Pero el militante, ya está inscrito y es parte de nuestro movimiento, tiene Todo que eso postular suena en la muy bien, interna todo eso una suena lista. muy bien, pero ese desorden que existe hoy, que no se convoca Comité Ejecutivo Nacional, Tiene que a convocar. reuniones semanales, como había siempre. Yo he sido más de 40 años miembro del Comité Ejecutivo Nacional y todos los miércoles había sesión de Comité Ejecutivo Nacional, Bueno, todos los estamos- lunes había con ahí a la torre a la cabeza sesión de la Comisión Política. Estamos Pero con- ahora aquí no la hay comisión política sí se no. reúne. Sí, ¿pero dónde se reúnen? ¿En el partido? La comisión política tiene un local propio. ¿Dónde? En Sur. Entonces ellos sí tienen ¿Local del reuniones partido? usuales. No, No es local del partido, es alquilado. pues. Pero ahí el tema de los locales, como Después digo, nos Venezuela, quejamos, hay que después nos arreglar. quejamos que no estamos en el local, que hay gente que se queda con los locales. Hay que utilizar los locales del partido. Hay que usarlos y Yo los soy locales- enemigo de que se hagan reuniones fuera de los locales del partido. Y yo le voy a dar al militante también, y usted va, como digo, Venezuela, usted me ha traído, yo lo voy a hacer renegar. Hay locales del partido No, que porque no no es- es renegar. que no Ya están estoy a nombre- renegando ya por todo lo malo que había en el No, pero partido. escuche, de repente se nos sigue cayendo el pelo a usted y a mí. Resulta que hay locales del partido, no están a nombre del partido. Lo primero que tenemos que arreglar. Hay que ordenar Pero eso patrimonialmente ha sido, eso al ha sido partido. también de siempre, ¿ah? O sea, Sí. pero antes esos compañeros que tenían a su nombre los locales Ujú. eran de una pulcritud, de una transparencia que yo he conocido a muchos de ellos, ¿no? Pero como el tiempo avanza y los compañeros naturalmente tenemos que volver con Dios, fallece el compañero Así es. y los hijos no son No sé si los Entonces, hijos o los que han estado detrás de esas ¿qué tenemos que maquinaciones ahí en solucionar? el propio partido, ¿no? El local de Cajamarca lo perdimos justamente Ahí lo por, dices en por tu una libro. situación. Pero ¿qué locales tenemos en una situación similar? Me parece que tenemos uno en el Callao. ¿Cómo pueden alquilar para guardar mototaxis, para Me guardar he no sé qué reunido cosas? con los compañeros de Cusco, me imagínate dicen un que local. ellos ya están en Cusco saneando, pero es una multiplicidad de locales del partido que son del partido, se han comprado con dinero de los compañeros y no están a nombre de la institución. Entonces, ese es un problema de 20, 30 años, Eso seguro, también depende de la pero es la autoridad, ¿ah? la agenda número uno que tenemos que solucionar. Los locales del partido, a nombre del partido. Como debe ser. Los ingresos del partido a la cuenta bancaria del Y partido. con transparencia. Eso o de sea, el oye, feudalismo, de que la plata va al yape del dirigente. yo te estaba diciendo en el preludio, si tú quieres saber sobre ese libro que está allá, ingresa al inventario Casa Museo Aya de la Torre, ¿no es cierto?, al WhatsApp nuestro y vas a encontrar. Todos los locales con su declaratoria de fábrica, además. Y después, a mí me parece una situación absolutamente feudal. Y sabes que el imperialismo y el APRA dice, oye, la lucha antiimperialista, pero comienza por la lucha feudalista. Una economía nacional adentro fuerte es la que te permite luchar afuera con eficacia. En el partido es similar. ¿Qué elección o qué partido político va a poder afrontar bien su vida política si adentro no solamente estamos desunidos, sino que hay desorden estatutario, administrativo Y no hay patrimonial? autoridad. Entonces, no puede ser que existan locales que deban predial y arbitrios, Alfonso Ugarte, o les mando un saludo a los compañeros de Breña, que hacen un esfuerzo superhumano en hacer, siempre hacen frijoladas, hacen polladas, hacen recaudaciones para poder pagar el predial y poder pagar los arbitrios del local de Breña, cuando otros locales partidarios tienen alquileres y no rinden cuentas sobre esos alquileres. Yo no sé si ganan 10.000, 15.000, 20.000 soles mensuales, pero el Lo cual partido está aprista, mal, ¿no? Debería haber una página web donde esté todo eso. el ¿no? ingreso está ¿Cuánto bien. ingresa? ¿En qué se gasta? Sí. ¿Con quiénes se gasta? No, ¿Para pero, qué se gasta? No hay varios partidos apristas, acá no hay APRA 1, 2, Bueno, 3, 4, acá no hay 50 apris, es el partido aprista uno solo. Entonces no existe para mí el concepto de el partido, el APRA en Breña está en deuda, por poner un ejemplo, han pagado ya de su predial, los voy a poner como ejemplo, y el partido del distrito X está en superávit.
Alfonso Ugarte... O los que venden los locales. Por ejemplo, el local de la Tribuna lo han vendido en $600.000. Y el señor que lo ha vendido, el compañero que lo ha vendido, no da cuenta. Y tenemos No, y el edificio de al lado, Chavín, que está alquilado, lo han alquilado, ¿no es cierto? No sé por cuántos años, tampoco da cuenta. Esa es la siguiente etapa. Primero, la primera etapa vamos a poner los locales del partido a nombre del partido. Y el local de la Tribuna Tribuna también. La segunda también. etapa es, no, usted se refiere al el que está en juicio, que se quedó, es el Chavín. No, claro. El local de Chavín, los locales del partido... Me refiero al local de la Tribuna que lo vendía. Los locales del partido se tienen que poner en valor. ¿De qué no sirve tener pampones ahí sueltos? En los militares nos reunimos una vez al mes. Hay que ponerlo en valor económico. Hay que ponerlo al servicio militante, pero hay que generar ingresos con esos locales. Alfonso Ugarte debe una millonada, en el sentido literal, de arbitrios y predial de los últimos 4 o 5 años. Y me parece que hay de los del 2019 o 20, si mal no me equivoco, son ya vencidos. ¿Y qué hacen? ¿Y por qué no lo Tenemos orden de... Bueno, al partido no le falta dinero. Por cierto, el militante dirá, Renan, ¿cómo hacemos para generar ingresos? Pero el partido per se... Pero hay no es $600.000 de la problema Tribuna, ¿por qué no pagan con eso? Yo no sé dónde estarán los ingresos anteriores a nuestra época, pero el día que haya una nueva dirigencia, los ingresos y las finanzas se reúnen. No, y hay que hacer Una sola cuenta del una chino. auditoría. Una auditoría. El tema de la A clínica todas también... las instituciones, ¿eh? A todas. Sí, pero para eso hay que ordenar, porque uno Exactamente. hace auditoría, A todas. compañero, de las organizaciones que tienen documentos tributarios. Yo soy auditor, como abogado, y uno puede hacer auditoría de lo que existe. Pero si tenemos un partido que de repente vende sin boleto o sin factura, los trabajadores, somos el partido de los trabajadores, no están en planilla, no tienen SSTA, los tratamos como si fueran voluntarios y les depositamos en su llave. Entonces ese es el partido de los trabajadores. Y no puedo hacer auditoría de donde no hay documentos contables, porque si compré y vendí sin boleta, ¿a quién le reclamo su estado de cuenta bancaria? Bueno, eso hay que arreglarlo. Pues. Entonces, hay el reordenamiento hay que viene primero. a quienes han permitido eso, o permiten eso. El reordenamiento viene primero, y una vez que nos ordenamos, las cuentas van a ser transparentes. Esa época de que vamos a ser delegados y hay que pagar 5 soles, 8 soles, o lo que tenga que costar la delegatura, o cualquier tipo de aporte al partido, no, a la cuenta personal del compañero, no. Se acabó la cuenta personal del compañero. Va a haber una cuenta del partido. Por supuesto hay que destrabar los embargos del partido. ¿Cuál es el problema de que también el partido es una sola institución? Alfonso Ugarte debe dinero. No es que van a embargar a Alfonso Ugarte. De repente embargan el local de Barranco. Claro, O el local de Pueblo Libre. Me escuchan los compañeros de Pueblo Libre, o el de Breña, o el de Trujillo, o el que tenemos en Ancash, o el que tenemos en Lambayeque. Embargamos el local de Lambayeque, porque no existe el APRA de Lambayeque. Existe el Partido Aprista Peruano con RUC, partida registrada inscrito en el ROC. Y si el partido en su conjunto de un sol, ese sol se lo cobran al partido en cualquiera de sus patrimonios. Entonces quiero que el militante entienda la urgencia de lo que significa el desorden patrimonial. Una vez más, no es que nos falta dinero, lo que nos falta es organizarnos y transparencia, gente que sepa administrar. Somos el partido de la organización y hemos perdido esa facultad. Yo, en una parte... Y control, ¿no? Porque ya tú te das cuenta, ¿no? El hecho que hayan vendido el local de la Tribuna, que hayan alquilado el edificio de al lado, que no nadie dé cuenta. Y ahí viene la reforma estatutaria. Porque eso de tener varios estamentos estatutarios, el estatuto se hizo, compañero, usted fue dirigente en una etapa, me parece, para distribuir poder. Entonces tenemos 2 secretarios generales. El estatuto es para normar las actividades de cada secretaría, ¿no? Me refiero, ese estatuto, 2010 para adelante, se hizo para distribuir poder, en el sentido de que a los compañeros del grupo tal les vamos a dar... No, era una circunstancia en la cual el secretario general político, ¿no es cierto?, tenía que ver los temas del partido frente a la sociedad, ¿no? El secretario general institucional veía el partido para manejar el tema interno, ¿no? En teoría, pero en la práctica a ti te toca el tesorero, al otro le toca el gerente, tú ves organización, al otro le toca el personero. No. Entonces, la acefalía, el desorden estatutario, también le pasa el factura a nuestro orden interno. Entonces, basta de acefalía. Me parece... Con Fernando León de Vivero, me acuerdo, en 1980,
voy a utilizar esa palabra, se acabó en el buen sentido de la palabra la Secretaría General colegiada. Claro, Sí. los colegiados en esa época pues eran otra gente, otros personajes. De todas formas, si me permite a mí... Entonces, en 1980 se aprobó la Secretaría General Única. Ujú. Fue elegido León de Vivero en esa oportunidad. Y luego el año 82 Alan García y así sucesivamente, ¿no? El año 87 Lucho Alba, el año 90 Alan García otra vez, ¿no es cierto? Y el año 95, si mal no recuerdo, estuvo Abel Salinas también, creo, Meche Cabanías, y luego el año 99 Jorge del Castillo. Pero se crea la presidencia. No, la presidencia se crea ya después. La presidencia se crea en el Después del Congreso del 2004. Ujú. Cuando yo fui Entonces, elegido secretario demasiadas nacional de la cabezas y demasiadas Federación. No había funciones y demasiadas atribuciones. cabezas. No, actualmente. Ah, demasiadas actualmente. cabezas y demasiadas Y atribuciones. mucho desorden. Yo ¿no? creo, yo jamás he creído en las instituciones tipo el directorio francés o el consulado romano. Demasiadas cabezas te lleva a la guerra civil. Te lleva en algún momento la acefalía o la multiplicidad de cabezas, en este caso, te lleva justamente a la anarquía. Creo que hay que retomar el principio Muy bien, del mando único. nos hemos pasado 15 minutos, querido compañero Renan Núñez. Ha sido un gusto Ha sido un privilegio conversar contigo, presentar tu libro, que naturalmente falta pues auscultar mucho más, ¿no es cierto? Te felicito porque hay capítulos muy importantes. Nos ha faltado, por ejemplo, tocar el tema internacional, el tema de Donald Trump, el tema de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, la relación última que ha habido en este caso con Maduro, que lo habíamos más o menos diseñado para tocarlo en esta oportunidad, pero bueno, nos hemos pasado. Es un privilegio 15 estar con minutos. usted, pero también... Volveremos a encontrarnos, ¿no? Hay mucho tema peor, lo que te sugiero es que con esta obra que tienes y con lo que más o menos nos has dicho el día de hoy, viajes por todo el país. Tú tienes un cargo muy, muy importante y convoques ahí a quienes deben desarrollar, ayudarte y seguir elaborando el plan de gobierno, ¿no? Le agradezco la confianza y al militante haber absuelto tal vez en este espacio las preguntas que hayan tenido sobre la inscripción, sobre lo que viene del partido y sobre lo que hay que hacer. Muy bien, estamos a tus órdenes, querido Renan. Te felicitamos por tu presencia y por tu publicación el día de hoy. Le dejo una copia para la No, sí, nos está dejando 2 libros Renan Núñez, uno para la biblioteca, uno ya me lo envió a mí, para usted. vía Olva Courier, que es la agencia que trabaja con nosotros, y uno nos ha dejado para la biblioteca y el otro para poder rifarlo entre todos nuestros compañeros que están atentos a nuestros programas. Lo haremos probablemente el próximo domingo. Estará presente, dicho sea de paso, nuestro querido amigo y compañero Pepe Lucho Delgado Núñez del Arco. Lo dicho sea de paso, se ha comprometido con nosotros a hacerle la urna a los discos de Haya de la Torre que nos entregó el compañero Carlos Roca Cáceres. Y también el 22 de febrero estaremos inaugurando la enorme urna de lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Los documentos, las fotos, los libros, las dedicatorias, los contratos que firmó don Manuel González Prada. Eso lo están mandando a hacer los compañeros Enrique Melgar Moscoso y el compañero José Pimentel Aliaga. Muy bien, nos vemos entonces el próximo domingo a las 11 de la mañana en vivo y en directo desde la Casa Museo Haya de la Torre. Querido compañero Iván Villar, muchas gracias por tu ayuda, muchas gracias por tu apoyo. Y gracias, querido Renan. Le agradezco a usted.